genera este segmento de DNA, este es el que se inserta. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, los transposones al final, los puros transposones, lo que hacen es generar una proteína que va a hacer el movimiento del transposón. Los retrotransposones lo que van a generar son secuencias con, en vez de una proteína que haga el movimiento, va a ser la transcriptasa reversa para obtener esta secuencia génica y esta nueva secuencia insertarse dentro del genoma. Ambos sistemas lo que hacen es insertarse dentro del DNA, ¿de acuerdo? Esa es la parte importante de estos transposones y retrotransposones. Todo el tiempo están funcionando así. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿De los transposones o retrotransposones? ¿O quedó todo claro? Ambas son preguntas de departamental, entonces por eso les pregunto, muchachos. ¿Cuál de ambos es más frecuente que ocurra, doctor? ¿Cuál de ambos es más frecuente que ocurra? Regularmente ocurren más los transposones. Los transposones son más frecuentes que los retrotransposones. Gracias. Muy bien. No, de qué. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos justamente que entendemos que es un retrotransposón o un transposón, que son las secuencias SINEs o LINEs. Vamos a ver ahora en específico de estos transposones o retrotransposones, las secuencias SINE y LINE. Dentro de la SINE, que son estas ALU, estas secuencias ALU lo que hacen prácticamente es mover estas secuencias génicas. Y de hecho hay experimentos que pueden hacer justamente este movimiento. Y ustedes pueden observarlo. ¿Cómo lo pueden observar? En las uvas. Las uvas que generan el Cabernet, las uvas que generan el Chardonnay y las uvas que generan una cepa que es oriental, que es Rubio Cuyama. Todas estas cepas tienen la misma secuencia génica, simplemente que el cambio en estos retrotransposones, estos retroelementos que se empiecen a mover, cambian completamente. De hecho, la cepa de Cabernet es prácticamente, bueno, es color vino, le llaman, pero esta coloración natural de la uva, del Cabernet, cuando se le pone un retrotransposón, deja de ser de este color, el cual conocemos la uva, y empieza a ser una uva blanca, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por el cambio justamente en la inserción del retrotransposón. E incluso, si empezamos a hacer un movimiento de este mismo retrotransposón, del mismo gen, ya no tenemos ni la uva morada ni la uva blanca. Tenemos una uva que tiene un color más o menos rojizo. Entonces, con esto se pueden ver que las plantas, a veces es porque una uva es morada, porque es blanca, porque es roja. Esto se debe justamente a que muchas inserciones de estos retrotransposones pueden causar eso. También se ve en el maíz. Hay una cepa de maíz en Perú que es completamente azul y cuando este tipo de genes empiezan a tener una disrupción o una inserción de estos transposones, pues empiezas a ver estas cosas, que es un maíz el cual pierde la tonalidad de algunos granos, se vuelven prácticamente blancos, mientras otros quedan de color azul, ¿de acuerdo? También se ven las naranjas. Algunas naranjas pueden cambiar incluso su coloración y sigue siendo el mismo gen que le da este color naranja y el hecho de poner estos retrotransposones o estas secuencias movibles cambian completamente de una naranja como ustedes la conocen, que sería la de arriba, a una naranja con distintas tonalidades de acuerdo a las secuencias retrotransposónicas que se están insertando, ¿de acuerdo? Eso ocurre en la naturaleza de manera frecuente, no es algo nuevo que hayamos descubierto, es algo que ocurre en la naturaleza y le da de alguna manera esta diversidad respecto a cómo podemos percibir fenotípicamente ciertos tipos de genes. Ya hablando un poquito más en contexto de la salud, bueno, las secuencias SALU, estas secuencias SALU son bastante molestas en el sentido de qué efecto pueden tener en la salud. Regularmente, si nosotros nos enfocamos en el cromosoma 8, hay justamente una proteína activadora de plasminógeno que lo que hace es ayudar a degradar justamente los coágulos. De manera natural, este cromosoma 8 lo que hace prácticamente es generar o codificar esta proteína que es TPA. Pero por alguna extraña razón que puede ocurrir, las secuencias SALU se pueden insertar. Si se insertan en un cromosoma,
lo que hacen es duplican los riesgos de presentar infartos. Si las secuencias ALU se insertan en ambos cromosomas 8, lo que va a ocasionar es que cuadriplican los riesgos de presentar un infarto. Esto es porque la proteína comienza a disminuir su actividad, empiezan a acumularse más coágulos y lo que ocasiona es que posiblemente pueda sufrir un infarto. Ya se ha asociado que la comunidad negra, en la mayoría en Estados Unidos, no tanto en Sudáfrica, pero la comunidad negra en Estados Unidos puede tener una susceptibilidad a infarto a miocardio por procesos seguramente de las secuencias ALU. No se ha comprobado, pero bueno, ya se empiezan a dar inicios justamente de que estas personas pueden tener infartos a miocardio debido a las secuencias ALU presentes en su evolución, en este caso, en su ascendencia. Bueno, las secuencias ALU no solamente se pueden insertar en el cromosoma 8, se pueden insertar en el cromosoma X y causar hemofilia A y B. En el 13 se ha asociado al cáncer de mama, en el cromosoma 17 a una neurofibromatosis tipo 1 y al cromosoma 19, bueno, a la clásica hipercolesterolemia familiar, que recuerden que la hipercolesterolemia familiar es muy similar a las personas que tienen un alto de alimentación en colesterol, porque el colesterol regula propiamente su actividad del propio receptor. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos a los retrotransposones, ya tenemos que es un transposón, que es una secuencia corta, que es ALU. Ahora vamos a ver una secuencia larga, que es LINE, y en específico L1. De estas secuencias L1, bueno, no creo que se las pregunten, se las voy a dar como brevario cultural. Lo que hace prácticamente estas secuencias L1 es similar a lo que hace ALU. Se inserta en cierto tipo de regiones, ¿de acuerdo? Hace prácticamente lo mismo. Simplemente que ALU se ha asociado muchísimo a lo que es la hemofilia y L1 se ha asociado prácticamente a lo que es el cáncer de colon. Y otro dato importante, también las secuencias Line 1 o L1 se ha asociado que es un factor predisponente para la infección por hepatitis B. Se ha descubierto que el virus de la hepatitis B puede aprovechar estas secuencias Line para poder insertarse e infectar. ¿De acuerdo? Y como todos tenemos las secuencias Line, bueno, le damos como una pequeña llave extra para que este virus de la hepatitis B pueda infectar. Recuerden que la hepatitis B puede causar cirrosis hepática, entonces es un problema bastante grave el hecho de estarse infectando de este tipo de virus. Bueno, ya tenemos los transposones, retrotransposones, que son los SINEs, los LINE, que son los ALU, L1. Recuerden que en SINE son cortos y LINE son largos, short and long. ¿De acuerdo? Ahora vienen los que son en tándem, los que son repetidos como las baldosas, ¿de acuerdo? Que son prácticamente los minisatélites o también llamados BNTRs. ¿Dónde se encuentra el DNA satélite? El que es altamente repetitivo. Telómeros. ¿Dónde más aparte de los telómeros? Y centrómero. Exacto. Muy bien, en el centrómero. Vamos a ver que este minisatélite se puede encontrar en dos regiones. También se puede encontrar en la región telomérica, pero estos minisatélites se van a encontrar justamente distribuidos en el cromosoma, a lo largo del cromosoma. Dentro de este DNA repetido en tándem, DNA minisatélite o BNTR, son dos. El DNA minisatélite hipervariable y el DNA telomérico. Entonces, recuerden, este DNA minisatélite, uno, o está en el telómero, o está en el telómero o está a lo largo del cromosoma, ¿de acuerdo? Este DNA minisatélite que está justamente a lo largo del cromosoma, no el telomérico, sino el hipervariable que se encuentra a lo largo del cromosoma, tiene una ventaja, es altamente polimórfico. ¿Qué quiere decir que sea altamente polimórfico, jóvenes? Tiene muchas formas. Exactamente, muy bien, Eduardo. Tiene muchas formas y es tanto que tiene tantas formas que puede ocasionar que cada secuencia génica sea diferente para cada persona. Son como las huellas dactilares génicas que tenemos, ¿de acuerdo? Lo que hacemos prácticamente es separar esas secuencias hipervariables, esos BNTRs, y los separamos por electroforesis. Pregunta rapidísimo, muchachos, antes de que continúe. Ay. ¿Saben lo que es una electroforesis? ¿Doy por hecho que sí, entonces? No, No. doctor, yo no sé. ¿No es cuando separan al DNA por medio de las cargas? O sea, hay una parte que está cargada positivamente y una cargada negativamente, y lo hacen en un gel de agarosa.
me parece. Ok, sí, exactamente. Es una separación, justamente, pero no por cargas. Es una separación por tamaño. Vamos a poner un ejemplo rapidísimo. Permítanme que... ¿Pueden ver el sketchbook? Sí. Sí. Muy bien. Bueno. A ver, bolígrafo, colores. Muy bien. ¿Qué es justamente una electroforesis? Imagínense que tenemos esto. Tenemos esta pelotita. Tenemos esta pelotita. Tenemos esta pelotita. Y tenemos esta pelotota. Y aparte tenemos un plus one. Tenemos una que es como que un poquito más grande que esta, pero menos que esta. ¿Están de acuerdo que todas son de distintos tamaños, sí o no? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a colocarlas en un gel de agarosa. Un gel de agarosa es una gelatina. Por desgracia, me hubiera encantado hacer esta práctica con ustedes, pero ni modo, no se pudo. Se las voy a platicar más o menos. La vamos a ver, pero se las voy a platicar. Lo que hace el gel de agarosa, muchachos, es generar una malla. Una bonita malla. Eso es lo que genera. Puede ser agarosa, puede ser acrilamida, puede ser bisacrilamida, puede ser distintos tipos de matrices, se le llama. Lo que hace la agarosa, al igual que todos los demás sistemas, es generar algo llamado matriz. Y esta matriz tiene algo llamado tamaño de poro. Cuando nosotros pongamos estas muestras, así, pum, 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 las coloquemos acá y le pongamos una corriente eléctrica, va a ocasionar algo bien chistoso, jóvenes. Vamos a ocasionar que las pelotitas más pequeñas que pueden pasar por esta malla se van a ir hasta abajo. Y después, ¿cuáles serían, muchachos? Si estas ya fueron. Estas, ¿no? Entonces, Ajá. ahora van las otras. Ah, maldita pluma. Ahí está. ¿Y después cuál? La otra azul. Este azul. Muy bien. Y después, la rosa, ¿no? La rosa. Diría uno de sus compañeros, una magenta. Muy propio. Y después, pues las más grandes. ¿De La acuerdo? púrpura. Ah, mira. Mi visión, mi daltonismo no me deja ver casi los colores. Bueno, cuando nosotros separamos esto, lo hacemos por tamaño, ¿de acuerdo? Y lo que ustedes ven son líneas. Esto por tamaño. Cada línea representa un BN. Oh, que la. ¿Cómo odio esta cosa? Cada línea representa un BNTR, es una secuencia. Secuencia DNA minisatélite hipervariable. ¿De acuerdo? Es altamente polimórfico. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto, lo que obtenemos al final son estas cosas, estas pequeñas rayitas. Entonces, antes, ahorita ya no es legal, muchachos. Antes estas pruebas de secuencia génica eran pruebas confirmatorias, que con esta prueba bastaba para encerrar a alguien de manera, privarlo de su libertad. Ahora ya está descartado completamente eso, ya no son pruebas confirmatorias, son pruebas, ¿cómo se le llaman estas? ¿Presuntivas? Presuntivas, gracias. Son pruebas presuntivas que pueden dar justamente una idea de que posiblemente seas culpable, más no que tengas que serlo, ¿de acuerdo?
Eso ya se descartó. ¿Por qué se descartó? Porque estas pruebas son bastante fácil contaminarlas. Entonces, bueno, se tiene que tener cuidado al momento de tratarlas o de procesarlas. Entonces, cada vez que haces un corrimiento de estos BNTRs, tienes que fijarte cuántas bandas vas a encontrar en estas secuencias. Una vez que encuentres las bandas, corre las muestras sospechosas y tienes que identificar las bandas que se asimilen. Esta se asimila, aquí no existe. Esta se parece, aquí también. Aquí hay una extra que no tiene ninguno de los dos. Aquí hay otra que ambos tienen. Aquí hay una que este no tiene y este sí. Acá hay otras dos que carecen estos dos sujetos. Y, por último, hay otra banda que aquí no existe y aquí sí está presente. Entonces, con este match, dices que prácticamente el asesino, o en este caso la muestra obtenida en una escena del crimen y el sospechoso 2, puedes decir presuntamente que es la misma muestra, porque los BNTRs asociados ahí son específicos para cada persona. Con eso, compruebas que la secuencia génica de la escena del crimen del sospechoso 2 es idéntica, y el sospechoso 1 deja de ser sospechoso. ¿De acuerdo? Justamente estas secuencias o estos BNTR se encuentran completamente distribuidos a lo largo del cromosoma. No se encuentran en el telómero, no se encuentran en el centrómero, no. Se encuentran a lo largo del cromosoma. ¿De acuerdo? Y bueno, estas secuencias BNTR lo que hacemos es sondearlas. Prácticamente lo que hacemos es buscar estas secuencias minisatélite por variable para poder encontrar, caracterizarlas y hacer el análisis justamente de las muestras. ¿De acuerdo? También le llaman huellas dactilares o huella génica, porque al final estas secuencias se comparten. Entonces, estas secuencias son únicas para cada uno. ¿De acuerdo? No pueden haber dos secuencias similares. No puede haber dos secuencias. Bueno, aquí hay un dato bien interesante y no quiero caer en contradicciones, pero estas secuencias génicas que se están encontrando estos BNTRs, es prácticamente imposible que haya dos BNTRs iguales, a menos que tengan mutaciones, ¿de acuerdo? Y con esas mutaciones posiblemente lo que hacen es, híjole, cuando tú ves estas banditas, dicen, híjole, se parecen, pero ya cuando hacen la secuenciación dices A, A, G, T, A, G, A, T, A. Secuencias esta y después secuencias la otra y ves que es completamente diferente, que es A, T, A, ya te dice, mira, aunque tengan el mismo tamaño, la secuencia génica es distinta. Entonces es posible que aunque tengan el mismo tamaño, la secuencia sea diferente. Por eso les digo que estas pruebas, aunque sí te dan una gran información, se tiene que tener bien analizados no solamente el tamaño para que sea presuntiva, sino deben de tener justamente las secuencias. Entonces, para que la prueba sea completamente fiable, es 1, tamaño y banda, y 2, secuencia. Sin la secuencia no puedes decir nada en realidad, ni siquiera que las muestras son similares. Tiene que haber justamente una secuenciación similar. Bueno, ya tenemos los transposones, que son los dispersos, los transposones, que son los cortos SINES, LINES, ALU, los minisatélites, que son BNTR, que recuerden, se encuentran en los telómeros y se encuentran a lo largo, el hipervariable se encuentra a lo largo del cromosoma. Vamos a ver los otros, que son los microsatélites. Son muy similares a los minisatélites hipervariables, ¿de acuerdo? Muy similares. Simplemente que estos son, a diferencia de los minisatélites, son aún más cortos. Se les conoce como Short Tandem Repeat. Son mucho más cortos que los anteriores y entonces tienen la misma función de asociarse a estas secuencias asociadas a los BNTRs. ¿Qué es la diferencia de un BNTR a un STR? El tamaño. Así de fácil. El tamaño de repetición entre 20 y 40 y hasta 100 que pueden tener los minisatélites a los microsatélites que pueden ser de 1 a 4 pares de base. Entonces, bueno, estas pequeñas secuencias son mucho más pequeñas, pero ambos tienen esa propiedad. Son polimórficas y se encuentran a lo largo de los cromosomas. ¿De acuerdo? Es una gran característica de estos componentes. Supongamos, tuviéramos una madre, un niño y 3 presuntos padres. ¿De acuerdo? Tendrían que analizar que algunas secuencias de la madre y del hijo se van a compartir y son las que tenemos que nosotros descartar.
Y también hay que tener en cuenta justamente que algunas secuencias del papá tienen que coincidir con las del hijo. Vamos a ver, este es el hijo, el niño. Ustedes dirían, bueno, se parece a los tres, ¿no? Bueno, pero vamos a ver justamente este niño, quién es el verdadero papá. Está esta banda y esta banda. ¿Esta banda la puedo considerar? No. No, porque es como la de la madre. Exactamente. Esta no la considero porque es de la mamá. Esta, No. Tampoco. Tampoco. poco. Y esta, No. Poco. poco. Entonces prácticamente me quedo con esas tres, ¿sí o no? Sí. Entonces con esas tres empiezo a decir al papá, a ver, ¿quién es el verdadero papá? Para empezar, la primer banda no la tiene el papá uno, es decir, este ya va perdiendo. Entonces la disputa queda entre el barbón y el calvo. Después analizamos las bandas de abajo. Bueno, hay una que se asimila con respecto a este, pero el niño tiene dos. Quiere decir que aquí el papá le faltaría otra banda. En cambio, el papá 3 sí tiene ambas bandas, ¿de acuerdo? Entonces, con eso ya das tu prueba presuntoria y decir, ok, el papá de este muchacho es el calvo, ¿de acuerdo? Y en este caso, el papá 2 y el papá 1 quedan descartados de este sistema, aunque tengan algunas bandas que se comparten, no necesariamente tienen que ser las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, para esto funcionan también los STRs o los short repeats, los... Profe, ¿Mande usted? ¿es así como se hacen las pruebas de paternidad? ¿Eh? ¿Eh? Ah, ok, Y es- gracias. Profe, y esa también es difícil, fácil de contaminarse como la otra. Las... Sí, también es fácil, pero hay una ventaja con estas pequeñas secuencias, Jimena. Son más cortas. Entonces, prácticamente son demasiado específicas, a diferencia de los otros que son un poquito más largas. Mira. Ve estas. Puedes tener algunos errores de consecuenciación y ve estas. Ahí eso lo hace un poco más específico. Exactamente, lo hace mucho más específico. ¿De acuerdo? Gracias. Oiga, y con eso sí puedes dar como una respuesta definitiva de sí, 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 a fuerzas el 3 es el papá, o igual puede quedar como, no sé, un 99% de probabilidad de que sea el papá. Híjole, la mayoría de estas pruebas siempre quedan o en el 99 o en el 100. De hecho, hay algo bien interesante. Hay algunas pruebas que incluso manejan el 80 y son válidas. Porque Y ya... si esa prueba se hiciera, por ejemplo, con un tío del niño o algo así, ¿saldría la misma coincidencia que con un padre o algo así? Pues si comparten esos STRs, es posible que sí. Algunos hermanos comparten los STRs. No todos, pero algunos. Y podría darse el caso de que una mujer, pues no sé, tenga la duda de quién es el papá de su bebé, pero casualmente pues haya mantenido relaciones con dos hombres que sean hermanos, o sea, hay como, o sea, no sé, siento que por ser hermanos las dos personas como que compartirían muchas bandas, ¿no? Pero para saber cuál es el niño, ¿no se dificultaría el proceso ahí? No. ¿Por qué? Porque cada padre, aunque prácticamente tengan casi la misma carga génica del papá y la mamá, siempre hay este polimorfismo de estas secuencias. Entonces, no sé, pongamos el posible padre 1. Pongamos en este caso que el papá 2 y el 3 sean hermanos, ¿de acuerdo? Entonces, tú dirías, mira, esta banda, por ser hermanos, la comparten. Y esta banda, por ser hermanos, la comparten. Y esta, por ser hermanos, la comparten. Pero hay esta y esta que no se comparten y esta tampoco. Esas pequeñas diferencias son las que al final te dan, en este caso, la seguridad de que uno es el papá y el otro no. Profe, ¿y lo mismo pasa si son gemelos? Depende si son gemelos o gemelos univitelinos. Porque incluso los gemelos univitelinos tienen pequeñas diferencias. No hay dos personas
genéticamente idénticas. Ok, gracias. A menos que sea por clonación. Sí, no, pero incluso los gemelos unitelinos tienen pequeñas diferencias. Se ha encontrado casos de trasplantes entre hermanos, gemelos, que son incompatibles. Y uno piensa que son los más genéticamente posibles parecidos, pero no. Esas diferencias son las que ocasionan justamente la variabilidad biológica. ¿De acuerdo? Sí, ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Muy bien. A ver. Permítame. Ok. Bueno, continuamos. Bueno, los minisatélites, Island, lo que estamos viendo. Hay algo que no les van a preguntar, muchachos, y estoy seguro que son los pseudogenes. Híjole, estos pseudogenes son bien raros, muchachos, porque por alguna extraña razón en la evolución, un gen se duplicó. ¿Por qué? No lo sé. No se sabe. Se duplica. Algo pasó que se duplicó. Y entonces el cuerpo dice, ok, ¿para qué quiero un segundo gen activo si ya tengo uno de ellos? Ya tengo una copia. Y aparte tengo otro cromosoma. ¿Qué es lo que hago? Suprimo ese gen. Lo depleto. Empiezo a causarle mutaciones y lo que ocasiono es que ya no tiene actividad y ya no se llama gen. Se llama pseudogen. Aquí viene la parte importante o interesante. Se ha descubierto que muchos genes tienen adelante de él pseudogenes, es decir, el mismo gen, la misma secuencia, pero con algunas mutaciones puntuales. Y se ha intentado decir, ok, si este gen no sirve, porque está ahí. Si se quita este pequeño gen de esta secuencia, la célula deja de tener viabilidad, o el organismo deja de tener viabilidad y empiezan a haber problemas. Y entonces justamente se dicen, ¿y entonces para qué demonios sirve el maldito pseudogen si no codifica para nada? Se ha establecido que muchos pseudogenes están ahí para regular el gen anterior o el gen que tenías ahí. ¿Cómo diablos se hace eso y por qué se hace? No se sabe, pero se ha encontrado muchísimos pseudogenes en el código genético. Bueno, estos polimorfismos o estas variantes que justamente estamos analizando entre las personas y que tienen una diversidad para cada uno de ellos, bueno, para considerar justamente que una mutación en una población es un polimorfismo, las personas que deben de tener esta mutación deben de representar al menos el 1% de la población. Es decir, de cada 1000 personas, al menos 10 deben de tener esa mutación. Si no tienen al menos 10 esa mutación, no se considera un polimorfismo y se considera una mutación espontánea X. ¿De acuerdo? Entonces, es algo bien interesante. Entonces, para tener un polimorfismo, este polimorfismo o esta mutación debe de estar presente en al menos el 1% de una población. ¿De acuerdo? Estos polimorfismos pues pueden causar varias cosas, como uno, nos pueden proteger de una enfermedad, podemos ser susceptibles a una enfermedad, metabolizar lento, resistencia a fármacos. Ya lo vimos que estos polimorfismos pueden tener un efecto muy importante justamente a nivel pandémico. Se ha visto que varias personas son susceptibles al COVID-19 y otras no. Entonces, justamente estos pequeños cambios en el DNA, estos polimorfismos, son los que pueden ocasionar que una población sea susceptible y otra no. Y bueno, vamos a ver algo bien interesante, justamente cómo este DNA que tenemos transfiriéndose y dando las cuestiones fenotípicas, el minisatélite, el microsatélite, los transposones, las secuencias SALU, las secuencias LINE, justamente el DNA, los BNTRs, en este caso el DNA minisatélite hipervariable que está a lo largo, el satélite, los teloméricos, los DNA telomérico, justamente todo este DNA se encuentra prácticamente organizado en cromosomas y estos cromosomas se encuentran muy bien establecidos dentro del núcleo. Vamos a ver cómo nosotros tenemos justamente este cromosoma distribuido dentro del núcleo. Vamos a ver que gran parte de estos cromosomas van a tener que empezar a dividirse cuando estamos en un estado de separación celular, en un estado de fase S, que recuerden que la fase S justamente es donde ocurre la síntesis de DNA. Vamos a hablar justamente de
esta síntesis del DNA, que es prácticamente la duplicación del DNA. Y esta duplicación, bueno, vamos a estarla trabajando un poquito más adelante el día viernes, ¿de acuerdo? Mientras, vamos a hablar un poquito justamente de que antes de que se divida el DNA, hay que entender cómo se empaqueta, cómo se organiza, cómo tenemos este tipo de fotografías. Recuerden que estas fotografías, aparte de ser muy bonitas, pues no representan un cromosoma. Los cromosomas son prácticamente estas secuencias, nunca se encuentran unidas. Se encuentran unidas de esta manera cuando están en una parte de la citoquinesis, en la telofase, no me acuerdo. Bueno, esto no sé si se los vayan a preguntar, muchachos. No lo sé, pero mejor se los doy. No vaya a ser el diablo. Regularmente estas secuencias del centrómero localizado en los cromosomas, regularmente estas secuencias centroméricas pueden estar a cierta distancia en el cromosoma. Puede estar de manera metacéntrico, submetacéntrico, puede encontrarse submetacéntrico con zona satélite, es decir, con orejitas de Mickey Mouse. Se puede encontrar algo llamado acrocéntrico, que sería este, y uno que es poco frecuente, pero también se encuentra como de manera telocéntrico. ¿De acuerdo? Está en la presentación, revísenlo por favor. No sé si se los vayan a preguntar, pero mejor lo tengan a la mano y no que no lo sepan. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden que estábamos hablando de estos cromosomas y que estos cromosomas están contenidos de cromatina. Esta cromatina es la unión de DNA con consecuencias de proteínas tipo no histona y de tipo histona. Vamos a ver que esta cromatina hay de dos tipos, la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina es más oscura, es más electrodensa y es prácticamente un DNA inactivo. Mientras que la eucromatina es un poco menos electrodensa, es un poquito grisácea y se dice que aquí en esta región es un DNA altamente activo. ¿De acuerdo? Así se considera heterocromatina, eucromatina. Prácticamente esta eucromatina es la que se va a quedar como transcripcionalmente activa, es decir, podemos sacar secuencias de RNA a partir de ese DNA activo o menos condensado, y a partir de esa eucromatina, bueno, pues nosotros vamos a comenzar a generar esta transcripción que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Algo interesante es que ¿cómo se llama? Superenrollamiento que tenemos del DNA sobre las proteínas no histonas e histonas, es bien interesante. Y prácticamente esta interacción entre las proteínas de histonas no histonas, pues es un cambio en la interacción que puede ocurrir entre estas moléculas. Porque vamos a ver que una cosa es que podamos empaquetarlo, podamos enrollarlo, podemos darle forma, y otra muy distinta cuando ya queremos utilizarlo. Vamos a ver que esto es bien complicado. El hecho de estar enrollando primero y después desenrollando, la célula es vete al diablo. ¿Cómo es que quieres que lo superenrolle y después quieres que lo superdesenrolle? Pues eso ocurre, muchachos, y ocurre todo el tiempo cuando queremos acceder a este tipo de genes. ¿Ok? Eucromatina, heterocromatina. Bueno, entre la heterocromatina está la constitutiva facultativa, pero bueno, vamos a manejarla ahorita. Bueno, a ver, muchachos. Cuando nosotros tenemos una célula nerviosa, una célula muscular y una célula intestinal, ¿cómo es el DNA en estas tres células? Es igual. Exacto. Muy bien, Natalie. Es igual. El hecho de que sea igual, la idea aquí, la pregunta en este caso sería, ¿y entonces por qué una célula es una célula nerviosa? ¿Por qué es una célula muscular? ¿Y por qué es una célula intestinal? ¿En qué varió? En los genes que se vayan a expresar. Muy bien. Los genes que se están expresando de acuerdo a la diferenciación celular. Pregunta, ¿una célula diferenciada se puede modificar después? No, ya no. Perfecto, muy bien, ya no. Aunque van a ver que algunos células del sistema inmune rompen esa regla, ¿de acuerdo? Van a verlo más adelante en segundo año. Bueno, no voy a hablar de telómeros los voy a tocar cuando veamos duplicación. No los voy a manejar ahorita porque no tiene chiste. Nada más quiero que recuerden que prácticamente estos telómeros están flanqueando los cromosomas. Son los que protegen estas regiones cromosómicas externas que tienen DNA satélite, DNA telomérico
mini satélite. Entonces, eso es lo que quiero que sepan ahorita. Ya la función y la aplicación lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Simplemente que sepan que existe. ¿Cómo organizamos los cromosomas, muchachos? Pues es bastante sencillo. Estos cromosomas los vamos a enrollar en proteínas. Y esas proteínas son las que vamos a ver cómo funcionan. Nosotros conocemos el principio y el final de la historia. ¿Por qué? Nosotros podemos ver el cromosoma y lo vemos así, como lo dibujan los libros. Eso ya está en el núcleo. Y ustedes ya conocen el DNA. Entonces ustedes conocen el inicio y el final de la historia, pero no conocen toda la novela que involucra la organización para tener al final un cromosoma a partir de DNA. Justamente esta película es la que vamos a ver. Cómo se organiza ese DNA, cómo se establece, cómo se empaqueta, qué demonios pasa con este tipo de DNA. Primeramente, lo que nos corresponde, el DNA. Nosotros ya vimos el DNA, ya vimos que el DNA es una cadena, es una doble cadena que gira hacia la derecha con un surco mayor, con un surco menor, que tiene una forma llamada DNA-B, que si se deshidrata es DNA-A, y que si empieza a girar del lado izquierdo se conoce DNA-Z. ¿De acuerdo? Este artículo de que... bueno, este artículo lo puse, es un poco viejo, es del 2002 y ya está bastante... ya tiene sus añitos. Este artículo lo que hicieron fue prácticamente poner un colador y aventar un montón de pedazos de DNA. Y lo que hicieron fue encontrar esto. Este pequeño, pareciera cabello, es una hebra de DNA en dos superficies o dos pedestales. La idea era poder encontrar justamente estas secuencias en estas pedestales. Y a partir de esas secuencias, pasarle un haz de luz para que le tomara una foto, que es justamente esta foto de contraste. Prácticamente esta cosa es una línea de DNA pura. Entonces, bueno, es bastante interesante, pero pues no nos dice a la vez tanto. Simplemente que es algo muy pequeño y es bastante lineal. Si se dan cuenta, ni siquiera tiene surcos. Es prácticamente perfecto. Bueno. Oiga, Mande. ¿cómo haces un microcolador para poder captar como esa hebrita? ¿Cómo, Natalia? Pero, ¿cómo haces qué? Un mini colador. Es que dijo que se hacía como una especie de colador, ¿no? Para que ahí cayera la hebra. Pero ¿cómo haces algo tan pequeñísimo? ¡Uy! ¿Han escuchado del carbón activado? Sí. Hola. Sí. ¿Lo ocupan ustedes? Sí. Ok. Puede funcionar para alimento, para... unos lo utilizan de manera cosmética, otros no sé para qué lo utilicen, pero ¿cuál es la diferencia del carbón normal al carbón activado? ¿Quién sabe? Algo llamado poros, Natalie. El carbón activado tiene toneladas de poros pequeños, grandes y medianos. Bueno, esos poros los logras con temperatura. Hay cosas que parecieran demasiado pequeñas para poder hacerlas y tú puedes encontrar una superficie lisa y aún así tener poros que no puedes ver. Los que hacen microscopía de alta resolución, superresolución y los que hacen justamente microscopía de barrido electrónico ya saben cómo diseñar estas matrices de coladores o estos poros. Son matrices que tú dirías, pues es una hoja de papel. Y en realidad no. Es una matriz bastante delgada que ya tiene un tamaño de poro, que tú no puedes observar si no es por un microscopio de superresolución. Y ellos ya saben esta matriz que se le puede hacer poro o un tamaño de poro incluso con partículas, en este caso con frecuencias de rayos láser o con calor. Y así hacen justamente estas mallitas. ¿De acuerdo, Natalie? Sí, gracias. Sí, son muy bonitas estas matrices. Son asquerosamente caras, claro, porque no todos las pueden hacer, pero la idea es generar justamente estas pequeñas matrices. ¿Alguien vio estos teléfonos todavía? Sí. Sí. Qué bueno. Sí. Ya no me siento tan viejo. Estos teléfonos pues prácticamente se enredaban como el demonio, ¿de acuerdo? Entonces este enrollamiento es algo similar a lo que ocurre en el DNA. Como el hecho de tener un super enrollamiento, pues viene dado justamente por la estructura del DNA.
Y vean, si nosotros tuviéramos unas ligas, que es lo que más se puede observar en esto, y tuviéramos dos extremos, y si en alguno de los dos extremos comenzáramos a abrir, ¿qué pasa con en este caso, las dos ligas? Que es la imagen de abajo. Sí, se separan. Se enreda más, ¿no? Se empieza a aumentar la tensión y hay un problema. Pues imagínense que esto, más adelante lo vamos a ver, aquí hay una proteína que se llama helicasa y está abriendo el DNA. ¿Qué pasa entonces cuando la helicasa está abriendo el DNA? ¿Qué pasa con el DNA? Se enrollan. Se enrolla. Se enrolla. ¿Qué tendríamos que hacer para poder calmar ese superenrollamiento? Romper. Romper. ¿Cómo se llaman las enzimas que rompen nucleótidos? ¿O DNA, RNA? ¿Viridiana? ¿Cómo se llaman? Nucleasas. Perfecto. Se llaman nucleasas. Y más en específico, hay DNAsas y hay RNAsas. ¿Ok? Vamos a ver justamente las que rompen el DNA. Son nucleasas y unas son exonucleasas, otras son endonucleasas, pero en la mayoría se les conoce como topoisomerasas, son las que rompen la tensión en el DNA. Vamos a verlas más adelante. Bueno, esta tensión o este enrollamiento o esta organización del DNA que nosotros podemos lograr con un pedacito de esta secuencia génica, podemos ocasionar justamente estas cosas. Pasar de esta área que está ocupando esta secuencia a esta pequeña área, ya enrollando esa pequeña hebra. Justamente eso es lo que vamos a hacer ahorita. El DNA, recuerden, el DNA tiene un tamaño o un diámetro de 2 nanómetros, gira hacia la derecha, tiene un surco mayor, un surco menor, está unido por puentes de sulfuro, por puentes de hidrógeno entre las dos hebras y de manera por enlaces fosfodiéster en cada hebra, ¿de acuerdo? Bueno, pues este DNA vamos a comenzar a enrollarlo. Vamos a empezar a enrollarlo en unas proteínas llamadas histonas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es tomar a las histonas y darle vueltas dar vueltas en este DNA, como yo-yo. Imagínense que el yo-yo, en este caso, sería las histonas y el hilo del yo-yo sería el DNA. Comenzamos a enrollarlo. Ese enrollamiento de las histonas con el DNA se le conoce como nucleosoma, ¿de acuerdo? Este nucleosoma tiene un tamaño aproximadamente de 10 nanómetros. ¿Cuál es el tamaño del DNA, jóvenes? ¿Desnudo? 2 nanómetros. 2 nanómetros. ¿Del nucleosoma? 10. 10 nanómetros, ¿de acuerdo? Recuerden que estos nucleosomas también se le conoce como collar de perlas. Prácticamente cada pelotita que ustedes pueden ver acá es un nucleosoma, es una secuencia de DNA enrollada en un montón de histonas. ¿Cuántas histonas? En realidad son octámeros de histonas. Y ahorita vamos a ver qué histonas, ¿de acuerdo? Vean, estas histonas comienzan a enrollarse este DNA y empiezan a darle vueltas y vuelta y vuelta. Ahora, ¿de qué naturaleza es el DNA y en el sentido de qué es un ácido, una base o es neutro? ¿Cómo es el DNA? Es ácido, ¿no? Pues Ácido. es ácido. Su nombre lo dice, ácido desoxirribonucleico. Entonces, para poder generar una interacción entre las histonas y el DNA es ácido. ¿Qué deben de tener las histonas entonces? Si las histonas son proteínas. Una carga eléctrica. ¿Cómo? Carga eléctrica. Carga eléctrica. A ver, Ada, ¿cuántos tipos de ¿Deben ser aminoácidos hay? básicas? ¿Mandé? ¿Básicas? Básicas, ok. A ver, Fátima,
¿Cuántos tipos de aminoácidos hay? Pues están los ácidos, los básicos, Neutro. neutros. Ya no me pregunte, ya se fue ese bloque, ya no tiene que preguntarlo. Están los ácidos, están los básicos, están los polares con carga, los polares sin carga, y están prácticamente los alifáticos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si yo les preguntara qué tipo de aminoácidos deben tener las histonas para poder interaccionar con el DNA, ¿de qué tipo deben de ser? Básicos. Exactamente. Así. Tienen que ser aminoácidos básicos. ¿Por qué? Porque al final es un ácido y una base. Van a tener una interacción bastante fuerte. ¿De acuerdo? Hay 5 histonas que están formando justamente este nucleosoma. En realidad 4. Las histonas son 5. H1, H2A, H2B, H3 y H4. Las que forman el nucleosoma son H2A, H2B, H3 y H4. ¿De acuerdo? Pero no solamente son esas 4, es un duplicado. No es un tetrámero, es un octámero. ¿Queda claro eso? ¿De octámero? Sí. Perfecto. Entonces, justamente H2A, H2B, H3 y H4 son las histonas que interaccionan directamente con el DNA, formando justamente estos octámeros. Vean, un H3, 2 H3, una H4, 2 H4, H2A, H2A, H2B, H2B. Este es el octámero de histonas, ¿de acuerdo? Muy importante, pregunta departamental, ¿de acuerdo? Histonas que participan en la formación del nucleosoma, H2A, H2B, H3 y H4, ¿de acuerdo? Y justamente estas histonas, prácticamente en este octámero, son las que están permitiendo la interacción con el DNA y formando este collar de perlas. ¿Qué histona nos está faltando nada más, jóvenes? La H1. 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 Y esa H1 es justamente la segunda parte de este nucleosoma para la formación de algo llamado solenoide. Cuando nosotros ya tenemos estos octámeros de histonas, que son H2A, H2B, H3 y H4, rodeando de DNA, va a llegar la histona H1 y va a comenzar a interaccionar con todo el DNA de las demás octámeros de histonas, de estos nucleosomas. Y va a comenzar a organizarlos de manera hexamérica y formando estos pequeños núcleos. Este pequeño núcleo lo empieza a enrollar y ese núcleo que estaba ocasionando la H1 tiene un tamaño aproximadamente de 30 nanómetros. Entonces, tamaño del DNA, jóvenes, ¿cuál es? 2 nanómetros. Tamaño del nucleosoma. 10 nanómetros. Tamaño del solenoide. 30 30 nanómetros. nanómetros. Perfecto. Histonas que participan en el solenoide. H1. H1. Histonas que participan en el nucleosoma. H2H. H2A, H2B, H3 y H4. H4. Perfecto, muy bien. Con eso. Bueno, ya que nosotros tenemos este pequeño solenoide, que sería esta pequeña barra, aquí estarían justamente los nucleosomas organizados muy bonitos. ¿De acuerdo? Ahí estarían los nucleosomas, que son todas estas pelotitas. Ya que tenemos justamente este solenoide de 30 nanómetros, nosotros vamos a tomar esa pequeña hebra y lo vamos a anclar. ¿Dónde lo vamos a anclar? En algo llamado proteínas de andamiaje. Recuerden, las proteínas, que en este caso se asocian con el DNA directamente, son las histonas. Pero la cromatina tiene proteínas de tipo histona y de tipo no histona. Las de no histona son las llamadas proteínas de andamiaje. ¿Ok? Y nosotros vamos a tomar justamente este solenoide y lo vamos a ir pegando, generando estos pequeños bucles. ¿Qué tamaño tiene este pequeño pedacito, jóvenes? Este hilo, ¿qué tamaño tiene? O bueno, grosor. 30 nanómetros. Exactamente. Recuerden que esto
es el solenoide y son 30 nanómetros. Cuando nosotros empezamos a organizar ese solenoide y lo empezamos a pegar a las proteínas de andamiaje, llega a tener un bucle hasta un tamaño de 300 nanómetros. ¿De acuerdo? El cromosoma extendido son lo que llamamos estos bucles y tiene un tamaño de 300 nanómetros. Ahora, nosotros vamos a tomar esta proteína, esto, y ahora vamos a empezar a hacer esto. Ay, creo que aquí me complica más. Aquí. Supongamos, voy a poner el dibujo un poquito gráfico. Esto va a ser las proteínas de andamiaje. ¿Esto qué va a ser, muchachos? Los bucles. Los bucles, muy bien. Y ahora, uy, se va a apagar. Voy a tomar justamente esas proteínas de andamiaje y voy a empezar a hacer esto. Y esos pequeños bucles que teníamos ahí van a estar acá, que ahora serían estos. O sea, los bucles los junta en otros bucles. Exactamente. Ah, caray. Ah, caray, aja la baraja, ¿no? Entonces lo negro es la proteína de andamiaje. ¿Cómo? Lo negro entonces es la proteína a la que estábamos uniendo los bucles arriba. Exactamente. ¿Sí lo alcanzan a ver? Oh, ok. Sí. Esto, ¿cuánto quedamos que tenía? 300 300 nanómetros. 300 nanómetros. Esto tiene 700 nanómetros. Y esto es lo que ustedes ven en su cariotipo así. Como un cromosoma. Esto tendría 700 nanómetros. Es decir, cuando ustedes tienen un cromosoma así dibujado, si cada barrita mide 700 nanómetros, ¿cuánto medirá un cromosoma en estado metafásico? 1400. Exactamente. ¿De acuerdo? ¿Sí están visualizando la parte de los dobleces, muchachos? Sí. Perfecto. Muy bien. Pues justamente estos bucles comienzan a hacer este enrollamiento. Y ya cuando se empiezan a compactar es cuando ya alcanzan los 700 nanómetros. Esto no me gusta. Este me gusta más, muchachos. Miren. ¿Cómo se ve el DNA desnudo de 2 nanómetros? El nucleosoma de 10 nanómetros, el collar de perlas, el solenoide, que es justamente esta organización de estos nucleosomas. Después vienen los bucles, que son estas proteínas, estos solenoides organizados dentro de esas proteínas de andamiaje. Y estas proteínas de andamiaje ahora las comenzamos a doblar entre ellas mismas. Y es lo que tenemos, lo que llamamos ya como un cromosoma. Ya lo que ustedes pueden ver en esta separación del cromosoma es un cromosoma en estado metafásico. ¿De acuerdo? La compactación del DNA desde los 2 nanómetros hasta los 1400 nanómetros se dice que tiene una compactación de 50,000 veces su tamaño. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios de esto, muchachos? ¿Entendieron? Doctor, Mande usted. ¿y como en qué nivel podríamos llamarlo eucromatina? ¿Cómo definiría? A ver, es más, Eduardo, te lo voy a poner de esta forma. ¿Cómo definirías la eucromatina? Si yo te dije no, es más, ¿cómo definirías cromatina? ¿El plegamiento del ADN? No. Llamas cromatina a algo cuando es DNA con proteínas. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos prácticamente cromatina. La eucromatina va a ser justamente este mismo segmento, pero van a haber algunas regiones en las cuales estén menos condensadas que otras.
Esas regiones menos condensadas son las que podemos llamar eucromatina. Las que estén más oscuras y no se puedan ver son las que podemos llamar como heterocromatina. ¿De acuerdo, Eduardo? Entonces, en un cromosoma puede haber eucromatina. Es que yo pensaba que un cromosoma ya era completamente heterocromatina. No, puede haber unas regiones no codificantes. Puede haber algunas regiones. La mayoría son regiones codificantes. La mayoría. No se van a codificar y son incluso ni siquiera, ya ni siquiera digas codificantes, son tan electrodensas que no se pueden incluso leer, nada más se remueven, nada más se quitan porque se deben de quitar, porque no se puede tener acceso a ellas. Uy. Yo sí tenía el ADN en doble hélice y hasta Desde la interacción directamente con las histonas, desde ahí. Desde ahí se considera ya cromatina. Desde la interacción con las histonas de este octámero de histonas, ya hay esta consideración de cromatina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda con respecto a la compactación, muchachos? ¿O vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Muy Todo bien. bien. Perfecto. Entonces, justamente esta interacción es la que nos permite al final tener toda esta organización del genoma muy bien establecido, muy bien empaquetado, muy bien distribuido y todo lo que ya hemos visto ahorita de esta organización y del cromosoma metafásico o la cromática. ¿De acuerdo? Bueno, aquí viene la parte difícil que vamos a tocar más adelante, pero se los voy a mencionar. La interacción ácido-base del DNA con las histonas es muy fuerte. Y al final, para poder leer el DNA, tengo que quitarle las proteínas. ¿Qué puedo hacer entonces para desprender el DNA de las proteínas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre que harían? ¿O qué harían ustedes? ¿Modificarían el DNA? Como menciona esta parte de ácido base, pues sí se modificaría, sería un poco más básico, ¿no? Para que las proteínas se quiten. A ver, como que desarrollame un poquito más, Uriel, no te entendí. Ajá, es que, bueno, no, o sea, en realidad no sé cómo, pero así como usted lo puso, lo planteó en esta perspectiva ácido base, Ajá. y se me ocurre como está en relación con las proteínas debido al pH, Okay. Cambiaría el pH del ADN, lo haría más básico para que las proteínas se quiten, o al contrario, pero al contrario no se podría, o sea, no se podría cambiar el pH de las proteínas. Ok. ¿Qué otra idea, muchachos? Recuerden que esto es interacción, ácido base. ¿Cómo se les ocurre? ¿El DNA lo puedes modificar? ¿Lo puede qué? ¿Se puede modificar el DNA? No, porque se crearían mutaciones, ¿no? Posiblemente. De hecho, se puede metilar. Se puede metilar el DNA. De hecho, hay enfermedades asociadas a cáncer con hipermetilación del DNA. Pero eso es una enfermedad. Entonces, no nos serviría para un proceso natural, que sería la liberación del DNA. ¿Qué pasaba? Es más, voy a retomar una proteína. ¿Qué pasaba con la... a ver, ¿qué enzima recuerdan? ¿Qué pasaba con la... A ver... Ay, no, porque esta tiene una doble actividad. ¿Qué pasaba con las enzimas cuando, supongamos, la glucógeno sintasa? ¿Qué pasaba cuando la fosforilábamos? ¿Qué le pasaba a la glucógeno sintasa cuando la fosforilábamos?
bueno, se activaba para deshacer el glucógeno. Esa es la glucógeno fosforilasa. Dije glucógeno sintasa. Ah, es de lo contrario. Si no es Chana, es Juana. Exactamente. Recuerden que la glucógeno sintasa, si la fosforilábamos, se inactivaba. ¿Qué hacíamos si queríamos activarla? Desfosforilarlo. Exactamente. ¿Cómo se le llaman a ese tipo de modificaciones que ocurren en las proteínas? Modificaciones post-transcripcionales. ¿De acuerdo? Esas modificaciones como la fosforilación y la desfosforilación causan activación o represión de una proteína. Hay otro tipo de modificaciones llamadas prácticamente como la acetilación, la metilación, la ubiquitinación y la fosforilación. Lo que ocurre o lo que les voy a comentar es que prácticamente cuando un gen está inactivo, está metilado. ¿De acuerdo? Y la interacción ácido del DNA y base de la histona es fuerte, se mantiene unidos. Pero si yo le pego un grupo acetilo a la histona, deja de ser básico y se vuelve ácido. ¿Qué va a pasar con el DNA? ¿Sí pescaron o no pescaron? No. ¿No? No. Supongamos, es más. Vamos a dibujarlo y a ver si con esto lo pescan. Okay. Vamos a tener a la histona, ¿de acuerdo? Vamos a dibujarla así. Y la histona va a tener aminoácidos básicos, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Y el DNA va a interaccionar con esos aminoácidos básicos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Perfecto. Regularmente, cuando nosotros estamos en estas regiones, le pegamos metilos. Los aminoácidos están metilados y no pasa nada porque el grupo metilo sería este. Este no tiene carga. Pero, si nosotros ahora quitamos esos metilos y le ponemos acetilos, que es CH3COO, con carga, tiene carga negativa, como el DNA. Y le voy a poner los acetilos. Acetilo, acetilo y acetilo. ¿Qué va a pasar con el DNA que también tiene carga negativa? ¿Cómo? Repeler. Se van a repeler porque cargas similares Se repele. se repelen. Entonces, DNA negativo con acetilo negativo, pues eso dice vete al demonio. Lo que va a ocasionar es que ahora este DNA que está acetilado y este DNA lo que va a ocasionar es que se empieza a desenrollar y quede libre prácticamente. Nada más queda ahí y quede todo este DNA libre. Y ya está accesible para la, uno, la replicación, o dos, para la transcripción. ¿Qué pasa cuando yo ya acabé? ¿Qué tengo que hacer? Quitar el acetilo y poner el metilo. Exactamente. Quito acetilos. Yo ahora voy a poner metilos. Y el DNA lo que va a ocasionar justamente es lo contrario. Va a dejar de estar libre
y va a poder interaccionar nuevamente. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso, muchachos? Ok, sí. Perfecto. Oiga, ¿y solo hace falta, bueno, un grupo de acetilos? ¿No se necesita otra cosa para desarrollarlo? Depende el gen. A veces son acetilos, a veces son ubiquitinaciones, a veces son fosforilaciones. Depende del gen en este caso. El acetilo es lo más frecuente, pero hay otras modificaciones que puedan tener el mismo efecto. ¿De acuerdo, Natalie? Sí, Viv, gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con esto. Híjole, esto está extra, esto no tiene nada que ver, son escalas del mapa, así es como se lee. Y bueno, no nos interesa ahorita. Vamos a ver genes y flujo de información genética, pero vamos a verlo en la siguiente clase, muchachos, y vamos a ver duplicación del DNA. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes.